Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y mediante esta presentación preparada junto con la profesora tutora Ada Tandazo, voy a tener el gusto de explicarles la lección segunda sobre procedimientos tributarios dedicada a la gestión tributaria. Aquí tienen el esquema completo de la lección. Vamos a dividirla en varias videoclases y en esta primera me ocuparé del concepto general de gestión tributaria. A continuación examinaremos las actuaciones gestoras de los particulares y así, tras una perspectiva general, nos ocuparemos de las declaraciones tributarias y de las autoliquidaciones, así como de la modificación de dichas declaraciones y autoliquidaciones. Y terminaré con una referencia a las actividades administrativas de información y asistencia a los contribuyentes. En las siguientes videoclases nos ocuparemos de los procedimientos de gestión iniciados a instancia del interesado y, por último, de los procedimientos de comprobación iniciados de oficio, la verificación de datos, la comprobación limitada y la comprobación de valores. Comencemos con el concepto de gestión tributaria. ¿Qué se entiende por gestión tributaria? Pues bien, atendiendo al objeto de la gestión, incluye tanto actuaciones de los particulares como tareas administrativas dirigidas a la aplicación generalizada de los tributos. Con ese término, aplicación generalizada, queremos marcar una diferencia de las funciones inspectoras que se centran en una comprobación e investigación de casos específicos, con una especial profundidad. Bien, en sentido estricto, a veces se utiliza el término gestión tributaria para referirse a los procedimientos masivos de comprobación desarrollados por la Administración tributaria, en particular la verificación de datos y la comprobación limitada. Desde el punto de vista del órgano, en el ámbito de la Administración del Estado, existe un departamento y con sus dependencias territoriales de la agencia tributaria dedicado específicamente a la gestión. Es el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria y sus dependencias territoriales en las delegaciones especiales, delegaciones de Hacienda y administraciones de Hacienda. ¿Cómo define legalmente, cómo se define por el artículo 117.1 de la Ley General Tributaria la gestión? Pues bien, este artículo se refiere a unas tareas administrativas de carácter heterogéneo, distintas de las de inspección y de recaudación, que podemos clasificar en dos grupos. Algunas son de auxilio a los contribuyentes, de ayuda a los contribuyentes, y otras son de control. Tras esta perspectiva general, vamos a analizar la gestión tributaria en lo que se refiere a actuaciones gestoras de los particulares. Hay que tener en cuenta que en la actualidad la aplicación de los tributos recae fundamentalmente sobre los particulares. Somos los particulares quienes hemos de presentar telemáticamente nuestra autoliquidación del impuesto sobre la renta y de otros muchos tributos. ¿Qué va a hacer entonces la Administración? Pues por regla general se va a limitar, por una parte, a prestarnos ayuda y por otro lado a controlar si esas autoliquidaciones se han presentado y si se han presentado correctamente. Además, hay unas importantes obligaciones de los particulares dirigidas a aportar información a la hacienda pública, no solo sobre su propia situación tributaria, sino la de terceros. Y suelen distinguirse dos modalidades de información: la información aportada mediante suministro y la información aportada mediante captación.
El término suministro se refiere a obligaciones periódicas de suministrar información establecidas por normas jurídicas. El artículo 93, párrafo segundo de la Ley General Tributaria contiene una habilitación reglamentaria para la aprobación de normas reglamentarias mediante las cuales se exija información con trascendencia tributaria. Puede mencionarse como ejemplo la declaración anual de operaciones con terceros por parte de empresas y profesionales, o la obligación de presentar el modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Y en este punto, como novedad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que las sanciones y la falta de prescripción previstos en algunos casos cuando se incumple en las obligaciones de información correspondientes al modelo 720 son contrarias al derecho comunitario por resultar desproporcionadas. Bien, en cambio, en la captación de información se trata de que mediante un requerimiento individualizado se pide a determinado obligado que aporte información con trascendencia tributaria. Bien, hay que tener en cuenta que el concepto de trascendencia tributaria no exige que esa información sea necesaria para un procedimiento, por ejemplo, un procedimiento de inspección ya iniciado, sino que basta con que la información sea útil para comprobaciones futuras. Aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha insistido de que si lo que se desea es obtener información con carácter general de un amplio grupo de obligados, en ese caso ha de acudirse al establecimiento de obligaciones de suministro de información a través de la correspondiente norma reglamentaria, en lugar de utilizarse requerimientos individualizados con carácter masivo. Vamos a estudiar ahora la presentación de declaraciones y autoliquidaciones por parte de los particulares, que constituye una de las principales actuaciones de gestión que desarrollan los particulares. ¿Qué se entiende por declaraciones? La Ley General Tributaria formula un concepto muy amplio. Se trata de documentos presentados a la Administración tributaria en los que se manifiestan hechos relevantes para la aplicación de los tributos. Esos hechos pueden referirse a la propia situación tributaria o también a datos sobre terceros, como las declaraciones informativas sobre terceros. En un sentido más restringido, suele hablarse de declaración para referirse a aquel documento en el que se manifiesta la realización del hecho imponible, por ejemplo, la declaración del impuesto sobre sucesiones. Y si además en ese documento puede tratarse de una aplicación informática mediante la cual comunicamos los datos a la Administración, si además de manifestar la realización del hecho imponible hay que calcular el importe de la deuda tributaria, hay que aplicar la normativa y calcular el importe de la deuda tributaria, entonces estamos ante lo que se llama declaraciones liquidaciones o en ocasiones autoliquidaciones. Son términos sinónimos. Hay que tener en cuenta que aunque con carácter general las declaraciones han de manifestarse en un documento escrito, en algunas ocasiones la norma prevé otras fórmulas, como puede ser el que en la aduana, pues en lugar de acudir al pasillo verde, vaya a la salida donde me dice algo que declarar. En el ámbito estatal es el ministro de Hacienda quien aprueba los requisitos de las declaraciones liquidaciones, la obligación de presentarlas y en su caso la obligación de presentarlas por medios telemáticos. ¿Qué sucede si las declaraciones no se presentan en el modelo oficial? Pues en este caso la Administración tiene que requerir al obligado para que subsane el defecto en un plazo de 10 días y si no lo hace se archivarán. Las declaraciones han de estar firmadas por el obligado o su representante, aunque es posible que la representación se acredite
por medios electrónicos, si existe un registro de apoderamientos electrónicos en la agencia tributaria. ¿Cuál es el objeto de las declaraciones? Es decir, ¿qué se tiene que reflejar en las declaraciones? En sentido amplio, datos con relevancia tributaria que pueden referirse al propio obligado o a terceros. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Bien, por un lado, siempre va a ser una declaración de conocimiento, es decir, el obligado a presentar la declaración manifiesta que conoce determinados hechos con relevancia tributaria, bien que ha realizado un hecho imponible o bien información sobre terceros. Pero en algunos casos la declaración no se limita a manifestar el conocimiento de determinados hechos, sino que incluye también una manifestación de voluntad sobre el ejercicio de opciones tributarias. Por ejemplo, aunque la regla general es la declaración individual en el impuesto sobre la renta, constituye una manifestación de voluntad el presentar la declaración conjunta. Manifiesta que se está optando por esa tributación conjunta de todos los miembros de la unidad familiar. Y aunque existen reglas especiales con carácter general, la Ley General Tributaria prevé que las opciones manifestadas en una declaración tributaria no pueden modificarse una vez que haya concluido el periodo voluntario de declarar. El Tribunal Económico Administrativo y los tribunales contenciosos, no obstante, han introducido cierta flexibilidad en esta regla de que no se pueden modificar las opciones una vez que ha terminado el periodo de declarar, aplicando la conocida como doctrina rebus sic stantibus, es decir, no se pueden modificar las opciones una vez terminado el periodo de declaración, salvo siempre que se mantengan las circunstancias esenciales. Eso es lo que quiere decir rebus sic stantibus. Si en cambio, si se han modificado esas circunstancias esenciales, sería posible introducir una modificación. Por ejemplo, imaginemos que la Administración Tributaria ha regularizado mi autoliquidación, yo he recurrido a la liquidación y al final prevalece el criterio del contribuyente. Pues bien, en ese caso, cuando se ha demostrado que el criterio de la Administración era erróneo, se me va a permitir modificar las opciones incluidas en declaraciones para las que ya había concluido el periodo de declarar. Por otra parte, hay un debate sobre cuál es el concepto de opciones tributarias. El Tribunal Económico Administrativo ha elaborado un concepto muy amplio que considera opción pues cualquier supuesto en el que la norma permite al contribuyente elegir entre diversas alternativas. Como digo, un ejemplo muy claro sería el optar por la tributación conjunta. El Tribunal Económico Administrativo había considerado que, por ejemplo, resulta también una opción el aplicar o no las bases imponibles negativas pendientes de compensación. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo considera que la aplicación de las bases imponibles negativas no constituye una opción tributaria, sino un derecho del contribuyente. ¿Cuáles son los efectos de la presentación de una declaración? Por una parte, hemos cumplido la obligación de presentarla, lo cual nos va a evitar la imposición de sanciones por el incumplimiento del correspondiente deber. Además, en su caso, a través de la autoliquidación, se van a ejercitar las opciones tributarias, por ejemplo, el optar por la tributación conjunta. Cuando sea una mera declaración del hecho imponible, que no lleva consigo el cálculo de la cuota, por ejemplo, así cabe en el impuesto sobre sucesiones, aunque también sea posible la autoliquidación. Bien, en ese caso, si simplemente se ha declarado la realización del hecho imponible, la presentación de la declaración va a iniciar un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo de liquidación, puesto que va a ser la administración la que a través de un acto administrativo de liquidación le comunique al obligado la cantidad que tiene que pagar. Como ya he anticipado, las autoliquidaciones son una modalidad de declaración en la que el obligado, además de manifestar que ha realizado el hecho imponible, calcula el importe de la deuda tributaria. Puede ser a ingresar o puede ser a devolver, por ejemplo,
porque se han practicado retenciones superiores al importe de la deuda. Bien, un buen ejemplo de ambos casos es la autoliquidación del impuesto sobre la renta. Si el resultado es a ingresar, debe hacerlo el propio obligado, y si la autoliquidación es negativa, es decir, es a devolver, en ese caso su presentación da lugar al inicio de un procedimiento de devolución por parte de la Administración que va a concluir, por ejemplo, con la transferencia del importe correspondiente a la cuenta corriente del interesado. ¿Y qué sucede si el contribuyente se da cuenta de que no ha presentado su autoliquidación de manera correcta y quiere modificarla? En este caso tenemos que distinguir dos supuestos que se canalizan a través de mecanismos distintos. Si el importe de la autoliquidación inicial es inferior al que correspondía, se ha determinado una deuda inferior a la que el contribuyente ahora considera correcta, en ese caso lo que debe hacer es presentar una autoliquidación complementaria. Si todavía no había terminado el periodo para presentar la autoliquidación, o sea, he presentado mi autoliquidación, pero todavía estoy dentro de plazo y me doy cuenta de que había calculado una deuda inferior, bien, pues en ese caso esa autoliquidación complementaria presentada dentro de plazo va a sustituir a la anterior. Si se presentan fuera de plazo, pero antes de que la Administración me requiera para comprobarme, en este supuesto se va a evitar la imposición de sanciones y, con las peculiaridades que veremos en la lección cuarta, por regla general la Administración liquidará recargos de regularización, aunque existe alguna excepción. Y es decir, se van a liquidar recargos de regularización, pero no me van a imponer sanciones que serían más gravosas. ¿Y qué sucede si presento la autoliquidación complementaria pero no realizo el ingreso? Pues en ese caso, además de los recargos de regularización que procedan, se va a devengar un recargo ejecutivo del 5%. Si se presentan fuera de plazo después de notificado un procedimiento de comprobación, ya me han requerido que me van a comprobar, en ese caso no va a haber recargos de regularización, sino sanciones, y el importe ingresado se considerará un mero ingreso a cuenta del que se fije en la comprobación. Si en cambio resulta que me he equivocado a favor de la Administración y en mi autoliquidación figura una deuda tributaria superior a la que considero que es correcta, en ese caso no puedo presentar autoliquidaciones complementarias, sino que tengo que pedir a la Administración, tengo que solicitar una rectificación de la autoliquidación. Esto dará lugar a un procedimiento de rectificación de la autoliquidación. ¿Qué sucede si lo que he presentado es una mera declaración que no está acompañada de la cuantificación del hecho imponible, de la cuantificación de la deuda tributaria? Es decir, no es una autoliquidación, no es una mera declaración, pero me doy cuenta de que hay errores y quiero modificarla. Pues bien, si son declaraciones puramente informativas, es decir, no manifiesto que he realizado el hecho imponible para que me liquiden la deuda, sino simplemente estoy transmitiendo información, en ese caso puedo presentar una declaración complementaria, incluyendo solo los datos que había omitido en la declaración inicial, o una declaración sustitutiva, es decir, que sustituye a la anterior, incluyendo todos los datos, los de la declaración inicial y los que había olvidado. En este caso, esa declaración sustitutiva va a reemplazar a la anterior. Y si rectifico ese error antes de que me notifiquen una comprobación, la sanción correspondiente a ese incumplimiento formal se va a reducir a la mitad. Si se trataba de declaraciones, de meras declaraciones, no autoliquidaciones, pero que se refieren al hecho imponible y ponen en marcha el procedimiento de liquidación, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en este caso van a poder modificarse mediante declaraciones complementarias o sustitutivas, pero para eso he de hacerlo antes de que se haya dictado
liquidación provisional, porque recordemos que cuando he presentado la declaración se ha puesto en marcha un procedimiento para calcular la deuda tributaria que concluye con una liquidación provisional. Pues bien, si quiero modificar la declaración, y en este punto da igual que sea a favor de la administración o a favor del contribuyente, porque es una mera declaración, no una autoliquidación, puedo hacerlo antes de que se haya dictado liquidación provisional. Si la presento de modo extemporáneo, fuera de plazo, pero espontáneo, de nuevo voy a evitar las sanciones y por regla general se van a evitar los recargos de regularización. ¿Qué sucede si presenté la declaración del hecho imponible, por ejemplo la declaración del impuesto sobre sucesiones, me he equivocado, pero ya se ha dictado liquidación provisional? Bien, en ese caso ya no puedo presentar una declaración complementaria o sustitutiva, sino que lo que tengo que hacer es solicitar la rectificación de la declaración inicial. Naturalmente también podría impugnar la liquidación provisional. Y para concluir esta primera parte de las videoclases sobre la gestión, vamos a hablar brevemente de la información y asistencia al contribuyente. Bien, son términos parecidos, pero se suele hablar de actuaciones de información cuando simplemente se ponen a disposición del contribuyente documentos que le ayuden a realizar, por ejemplo, a realizar sus autoliquidaciones, por ejemplo, el manual de renta que publica la agencia tributaria, y asistencia cuando la administración ayuda en concreto al contribuyente a formular y presentar su autoliquidación. Esas labores de asistencia pueden prestarse por la propia administración, por ejemplo por la agencia tributaria, pero también por los llamados colaboradores sociales regulados en la Ley General Tributaria, que pueden ser sindicatos, asociaciones de asesores fiscales y otras instituciones, y se dirigen a ayudar al cumplimiento de los deberes tributarios, ¿no? El ejemplo más típico sería la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es interesante realizar una especial mención al borrador de declaración que existe en el ámbito del impuesto sobre la renta. Es un borrador elaborado por la agencia tributaria con los datos de que ya dispone, y el contribuyente, cuando accede al programa informático, si considera que todo está correcto, pues puede simplemente confirmar ese borrador. Ese borrador no es una liquidación administrativa, sino que es simplemente una ayuda que nos presta la administración, y por tanto el contribuyente es responsable de comprobar que todos los datos sean correctos y que no haya ninguna omisión. En ese caso debe confirmarlos y en otro caso debe modificarlo. Y con esto concluimos esta primera lección dedicada al estudio de la gestión tributaria. Muchas gracias.